Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con un destacado economista, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio. Hola, José, muy bienvenido. Hola, Federico, un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Bueno, te quité varios títulos, ¿no? Porque son muchos. No, no es necesario. Ex ministro, ex presidente del Banco Central, etcétera, etcétera. Pepo, como te dicen coloquialmente, eh, cuéntanos cuáles son, a tu entender, los principales factores de incertidumbre que tiene la economía chilena y que puede llegar a tener la economía chilena, y cuáles son los factores principales de certidumbre, de certeza, tranquilidades que pudiera tener la economía chilena y por lo tanto una fortaleza, porque todos sabemos que la economía funciona en gran parte por, por expectativas, ¿no? Vinculadas a las certidumbres o incertidumbres. Eh, por lo menos eso a uno que no es economista le vienen diciendo desde siempre. José de Gregorio. No, muy interesante. La verdad que estamos en un ambiente sumamente incierto. O sea, hay dos elementos claves. Primero, vamos a tener elecciones presidenciales. Están muy abiertas, están bastante más abiertos la discusión de temas, ¿no es cierto? Y eso genera incertidumbre. Y tenemos, por otro lado, un proceso constituyente que va a rayar la cancha del futuro desarrollo de los próximos 30, 50 años de Chile. Por lo tanto, existen muchas incertidumbres de cómo vamos a aterrizar todas las ideas que tenemos, todas las cosas que queremos cambiar, mejorar, tener una mejor institucionalidad, pero también existen los riesgos de que esa mejor institucionalidad no necesariamente esté bien reflejada en lo que pasa a futuro. Por lo tanto, yo diría, hay certeza. Yo tengo algunas certezas. Yo creo que en Chile por lo menos tenemos bastante claro y hay bastante acuerdo en cosas como básicas de las reglas del juego, que es muy distinto tal vez que en nuestra época. Nadie piensa en Chile en que la falta de rigurosidad fiscal sea beneficiosa. Tú siempre ves todos los candidatos y todos hablando muy distinto de lo que puede haber sido décadas atrás, de yo quiero hacer esto y quiero financiarlo. O sea, eso me parece que es como una rayado cancha mínimo, ¿no es cierto?, con el que podemos partir, porque Chile está en una situación fiscal más deteriorada de lo que teníamos 10 años atrás. Las perspectivas tampoco son auspiciosas, uno va a tener que hacer un esfuerzo y es importante. La otra cosa que es importante, que también hay bastante incertidumbre en cómo vamos a terminar hablando del Banco Central, es que Chile es un país que tiene que tener inflación baja y un ciclo económico estable. Tenemos que tener políticas que apunten, ¿no es cierto?, a estabilizar el ciclo, a evitar recesiones agudas que también tienen su contraparte en expansiones insostenibles. Entonces yo creo que ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo eso lo vamos a traducir efectivamente en la Constitución? Creo que hoy día nadie discute, y yo he leído el tema las opiniones de los constituyentes de todos lados en el respeto del derecho de la propiedad privada. Obviamente, cuáles son los límites también va a ser importante, ¿no es cierto? Tenemos problemas complejos en materia de agua, en materia de minería, cómo va a ser el desarrollo de esos sectores. Y obviamente necesitamos un marco que nos permita, en primer lugar, tener seguridad de agua para toda la población, que no sean elementos de especulación. Lo mismo pasa con los derechos mineros, ¿no es cierto? Son temas que va a haber que abordar con bastante seriedad y que Chile de alguna u otra manera necesita mejorar, necesita cambiar y yo confío en que va a primar en particular con todos los independientes que uno ve, independiente incluso a veces del color político. A mí me llama la atención, tienen algún punto de agenda, pero dicen vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a proponer. Esto no es una competencia entre partidos políticos e ideología. Esto realmente es construir el bien para Chile futuro. José, ¿qué otros elementos tú mencionaste? La inflación. ¿Cuál es tu pronóstico o expectativa respecto de la inflación? No, yo creo que Chile está en un desafío en estos momentos y tiene complicaciones y tiene implicancias por cómo vamos a definir el rol del Banco Central. Porque nosotros hoy día lo que estamos observando es que hay presiones inflacionarias en el mundo entero. Presiones que ocurren por fenómenos de corto plazo,
que una autoridad monetaria no debería reaccionarse a una cosa, digamos, por ejemplo, una escasez transitoria de algún bien, pero también ocurre, y eso es cuando al Banco Central le interesa preocuparse, también ocurre cuando la economía está por encima de su capacidad productiva. Cuando la economía está por encima de su capacidad productiva, lo que empieza a pasar es que la demanda se ve reflejada en mayores precios. Eso genera presión inflacionaria. Si el Banco Central no trata de controlar eso, empieza a perder credibilidad, la gente ya no cree que va a estar comprometida con su meta, y eso obviamente nos hace mucho más costosa la política monetaria y la hace bastante más ineficiente. Yo me hice la siguiente pregunta y le preguntaba a mi amigo, digo, por ejemplo, está esta discusión que es muy legítima, de los objetivos del Banco Central, ¿no es cierto? Yo tengo una visión, te la puedo dar más o menos como lo estaba pensando esto, pero en Estados Unidos es que es como el caso particular que tiene un mandato dual, que tiene inflación, más allá hay todo un tema financiero que lo quiero dejar de lado porque no es lo central, pero tiene un objetivo de inflación, pero permitiendo que haya el máximo empleo posible. Ellos han sido muy claros en decir que el empleo no lo siguen y no lo pueden tener un objetivo, porque ellos miran un conjunto de indicadores que es lo que debería permitir en el mercado del trabajo, porque no es la tasa de desempleo. Hoy día en Chile tenemos una tasa de desempleo de 10%, pero tenemos como 1 millón de personas menos en la fuerza de trabajo. Si eso lo consideráramos empleo, nosotros estaríamos hablando de tasas mucho mayores, pero hay gente que, dado la situación actual del país, obviamente no sale a buscar empleo. Entonces la tasa de desempleo no es suficiente. El crecimiento, entonces uno tiene que mirar un conjunto de indicadores en el mercado del trabajo. Pero yo te hago la pregunta, imagínate tú que a fines de año el Banco Central ve que hay mucha presión inflacionaria, porque la economía está creciendo más allá de lo que es su capacidad productiva. Y estamos con una tasa de desempleo de 10%. Y el Banco Central sube la tasa. Entonces van a decir, no, es que no puede subirla tal vez porque la tasa de desempleo está en 10%. Y a mí me parece que podría ser apropiado subirla. Nadie está hablando de un ajuste incluso por encima de la tasa natural. El mismo Banco Central dice, va a seguir la política monetaria siendo expansiva, tal vez un poco menos. Si a esto nosotros le sumamos lo que algunos quieren, que no pasa en Estados Unidos, que tiene mandato dual, una acusación constitucional contra el Banco Central, alguien podría amenazar, dice, si empiezan a subir las tasas, vamos a empezar a estudiar una acusación constitucional. Se acabó la independencia. O sea, se limita la independencia. Para ti es fundamental mantener la independencia del Banco Central. Y yo creo que para todos los constituyentes, y la discusión es cómo mejoramos, ¿no es cierto?, las atribuciones del Banco Central. Todos sabemos que tiene que ser independiente del poder político, porque es clave, o sea, uno no quiere que el Banco Central esté... El problema de Trump, y Trump que quería tener el mayor éxito en su gobierno, le decía a la Fed, no puede subir la tasa, y voy a echar a Powell, al presidente de la Fed, y la Fed le estuvo subiendo la tasa, y no puede echarlo, por más que quisiera. Por lo tanto, puede actuar, es muy importante. La independencia se mide no en el papel, esa es la de jure, se llama, en la capacidad de remoción de sus autoridades. Yo creo que hay que removerlas, no pueden ser inamovibles, pero por razones muy fundadas, y muy fundadas respecto a su objetivo. Pero si le damos un objetivo confuso, ¿no es cierto?, que se puede prestar para la politización y amenazas políticas al Banco Central, uno empieza a perder la independencia, y nosotros no queremos, y creo que si algo hemos aprendido en este país, y algo queremos, es descentralización del poder. Y parte de esa descentralización del poder es que tú no puedes tener autoridad monetaria y fiscal sentada en lo mismo, y sentada al mismo lado, porque van a empujar todas las políticas, van a tener sus sesgos políticos, van a hacer depender la política monetaria, puede ser al final del financiamiento fiscal. Uno no tiene que decir cuando habla del Banco Central de que esto va a provocar una hiperinflación. No, lo que provoca la pérdida de autonomía del Banco Central, sobre todo cuando se le hace financiar al tesoro público, ¿no es cierto?, cuando uno dice financiamiento monetario, lo que hace, y creo que la manera más simple de entenderlo, es perder el instrumento monetario, porque pasa a ser dominado por los requerimientos fiscales. Uno dice, yo tengo que reducir la expansividad monetaria, pero por otro lado el fisco le está diciendo, pero yo necesito la plata para financiar el presupuesto. Por lo tanto, tu política monetaria pasa a ser lo que se conoce en la literatura económica como dominada fiscalmente. El caso de Argentina. Argentina durante Macri, es interesante, tenía una meta de inflación, súper transparente, informe política monetaria y todo. Pero todos los años en su programa monetario tenía que contemplar una transferencia al fisco porque no tenía el fisco recursos, así que había que monetizar
y por lo tanto el requerimiento inflacionario era mucho más cercano de 30% que de 10%, que era la meta que ellos tenían. Entonces al final tú pierdes el instrumento monetario. Y lo importante, lo que se ha demostrado, es que el instrumento monetario es una cosa que en Chile yo creo que es cosa de mirar los datos, y en el mundo entero, el Sí. ciclo económico se ha estabilizado y se estabiliza con buenas políticas monetarias. Y eso es lo que nosotros queremos. No podemos pedirle al Banco Central que aumente el crecimiento potencial de la economía y que sea el encargado de dinamizar y de cambiar la matriz productiva. En su foco lo que tiene que hacer es que el país sufra pocos en las recesiones. Su contraparte es que se expanda poco en las expansiones y que tengamos el ciclo más estable. ¿En torno a qué? A un producto tendencial que depende mucho más de otros factores. Claro, y asegurar la cadena de pago, ¿cierto? Que es muy Ahí está la parte fundamental también. financiera, que el Banco Sí, sí. Central Oye, lo ha pero hecho muy bien. sí, claro tu postura al respecto. Yo te quiero cambiar de tema, pero antes de cambiarte de tema, José, ¿qué otro elemento en esta visión general de la economía se te queda en el tintero que te gustaría mencionar antes de cambiarte de tema? Yo creo que es bien importante una rediscusión del rol del Estado. Yo creo que el Estado tiene capacidades y tiene posibilidades de aportar al desarrollo económico, no solo, o sea, todos hablamos las reglas claras, la infraestructura, pero en algún momento, por ejemplo, se vienen temas del cambio climático, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde, la necesidad que un país que líder en cobre en el mundo, que sea capaz de producir y de generar cobre medioambientalmente favorable, ¿no es cierto? Y que eso nos permita, además, a mí es una cosa que me tiene muy intrigado y me tiene muy como incierto también. Existe una posibilidad muy cierta, no puedo decir de seguro, ¿no es cierto?, de que tengamos un boom del cobre muy alto, muy potente por los próximos muchos años, 10 años, y mayor tal vez que lo que fue en el alza de precios de los commodities de los 90, porque el cobre es el mejor transmisor de energía. Y en un mundo en el que nos debemos ir a energías no renovables, la demanda por transmisión va a ser muy grande. Ese es como el resumen. Y muchos llaman al cobre el nuevo oro, el nuevo Claro. petróleo. Pero Entonces nosotros tenemos... qué bueno Sí, que me dime. hayas metido en ese tema, porque tiene que ver con lo otro que te iba a preguntar. En el fondo, eh, ahí tú estás hablando del rol del Estado, el rol de guiar ciertas áreas de la economía y en ese sentido dar certezas, porque cuando el Estado pone el foco en algo y los estímulos, ¿cierto?, necesarios para eso, sea que se meta con la empresa estatal o sea que sean estímulos para que lo hagan los privados, ya da certezas, ¿no? Y no es la ley de la selva. Podría ser un factor de certeza un Estado más que conduzca más, por ejemplo, en el tema del cobre, para aprovechar este nuevo superciclo que debiera venir, ¿no? Eh, Sí, pero sí, ahí te paso, oye, complementame lo que se te quedó en el tintero, pero mézclalo al tiro con la última pregunta, el rol de los empresarios. Estamos hablando del rol del Estado y después háblame un poco de tu visión sobre el rol de los empresarios en la etapa que viene. sí, respecto al tema del cobre y de esta orientación estratégica, yo creo también no hay que sobredimensionarla, porque uno empieza a decir en todos los sectores, el Estado va a empezar a elegir qué sector, o sea, no, yo creo que tiene que tener una orientación estratégica, dadas las virtudes, los beneficios del país. Y hoy día enfrentamos toda esta revolución que viene medioambiental y que tiene que ver con la demanda de nuestro principal recurso. Porque empezar a decir, mira, pero este sector, esta otra acá, y vamos, o sea, al final perdemos foco, cometemos errores, y hay una cosa que es bien importante, el Estado tiene que rendir cuentas, y tenemos también que tener un Estado que rinda cuentas de los recursos de los chilenos. Entonces vamos a tener un Estado que va a estar tomando montones de riesgos, no, nosotros tenemos que focalizar estas visiones estratégicas que además no son únicas, porque el resto también lo tiene que hacer, como tu pregunta, el empresariado, la empresa privada tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Y desde ahí es de donde viene el desarrollo. Yo el otro día conversaba con una persona que es muy pro estas cosas de política industrial, ¿eh? Me decía, yo soy totalmente partidario, no sé cómo hacerlo, porque la experiencia tampoco es tan obvia. Nosotros tenemos el caso coreano, pero en el caso coreano, donde hubo mucha intervención del Estado, también fue en colaboración con el sector privado,
pero crecieron los chaebols, que son sus grandes grupos empresariales, que hoy día, o sea, son los super, estamos hablando de Samsung, no estamos hablando son los super grupos empresariales donde hoy día hay un movimiento bastante crítico, porque en el fondo lo que hizo ese avance fue también crear conglomerados con muchísimo poder. Yo creo que el empresariado es muy importante. Aquí tenemos que tener una economía privada donde tenemos que fomentar y tener muy buenas condiciones para el emprendimiento responsable. Y de nuevo ahí están donde están las reglas del Estado, ¿no es cierto? De un Estado transparente, de un Estado que no se deje cooptar, y por empresarios cuyo objetivo tiene que ser crear valor, y crear valor en una sociedad donde los valores, incluso los valores que no están en el mercado, son tremendamente importantes. Nosotros lo vimos hace muchos años atrás con el trabajo infantil. Yo siempre menciono cuando Nike usaba, no en Estados Unidos, pero había algunos proveedores de ellos que usaban trabajo infantil. Obviamente hubo un movimiento ciudadano que tuvo que hacer cerrar todo eso y cambiar mucho el modelo de negocio. O sea, hoy día tenemos que entender nosotros que Oye, el pero empresariado... ahí falló el Estado, hubo movimientos ciudadanos, como tú bien Porque recuerdas, pero el sí, Estado falló porque no tuvo la musculatura suficiente, pero incluso el Estado de Estados Unidos, que es mucho más musculoso que el chileno, no tuvo la musculatura para intervenir a tiempo. claro, pero imagínate, tú tendrías que intervenir sobre las políticas que se aplican en otros países. O sea, tú tendrías que entrar a sancionar y decir, en ese país está permitido contaminar, en ese país está permitido el trabajo infantil. Nosotros lo prohibimos, usted no puede negociar y hacer negocios con ellos. Es como bien complicado. Es como bien complicado cómo Bueno, lo regulas. habría Tendríamos que que tener una estudiarlo, lista. ¿no? Imagínate que Habría que, Estados Unidos, en una cosa tan sencilla como lo que se conoce como el currency manipulation, o sea, donde acusaban a China de que tenía una moneda muy blanda para entrar a Estados Unidos con fuerza, llevan discusiones de años quiénes son los que hacen currency manipulation. Imagínate daño al medio ambiente, o sea, son cosas que el Estado no puede absorber, pero por eso es muy importante la transparencia y también es muy importante la voz de la ciudadanía, y yo creo que las empresas eso lo han aprendido. Hoy día una empresa que maltrata el medio ambiente, una empresa al final no está contribuyendo y además está poniendo en riesgo, haciendo mal, pero también está orientando muy mal su actividad. De manera, yo creo que los empresarios lo han aprendido. Yo creo que en Chile tenemos también un problema complicado, bastante particular, por ser una economía pequeña y donde yo creo que la ciudadanía, y esto partió con las leyes, ¿no es cierto?, las reformas políticas del gobierno de Bachelet, que lo que uno no quiere es que haya captura del Estado por grupos de interés, por grupos de poder, y obviamente el empresariado es parte de ellos, no es el único, ¿no es cierto? Y nosotros lo que queremos, financiamiento de una política transparente, nosotros queremos regulaciones transparentes, queremos nosotros que haya la manera de hacerlas cumplir, sea transparente, que la sociedad lo vea, y que sean además con mucha musculatura, como tú dices. Muchas de esas cosas, los principios generales, los va a tener que entregar la Asamblea Constituyente y nuestra nueva Constitución. Su aterrizaje va a tener que ser en las leyes. Y eso yo creo que es muy importante. Nosotros necesitamos un Estado con músculo que haga, y sobre todo en un mundo que viene muy complejo. Una cosa que he estado estudiando en el último tiempo y estaba bien metido en el tema de las criptomonedas. ¿Cómo tú puedes fiscalizar de que no se estén usando para el gran problema financiamiento del terrorismo, lavado claro, de lavado de dinero, activos, claro, lavado de activos. o incluso para evadir impuestos? Hoy día la gran virtud que tienen, ¿no es cierto? Y una gran virtud que tienen es que uno podría, con un clic, transferir una persona que trabaja en Estados Unidos a su familia en El Salvador, donde van a aceptar los bitcoins, puede transferirle sin costo. Los costos que te cobran las, las las agencias que hacen transferencias son en promedio 7%. O sea, tú quieres transferir 100 y le llega solo 93 porque pagaste. Hoy día esos costos los puedes minimizar mucho, pero ¿al riesgo de qué? Al riesgo de falta de capacidad del Estado y de musculatura del Estado de realmente asegurarse que esos flujos sean debidamente legales, ¿no es cierto? Hay toda una discusión, hay mucha gente que habla de que hagamos control de capital, de que hoy día cómo tú vas a tratar de controlar los flujos de capital si tú puedes comprar una criptomoneda, que no son monedas, son activos, pero tú puedes comprar una criptomoneda a precio fijo, un stablecoin, lo puedes comprar en Chile, ¿no es cierto?, en pesos, y tú esa criptomoneda la pones
en poco rato en una billetera de otra persona que está afuera y que los transformó en otra moneda. No hubo que ir Pero a comprar un banco. es el mundo de hoy y del mañana, No, y eso ahí lo sé. tiene que ver con el Estado, claro, que tenga capacidad y musculatura para poder meterse bien en eso sin ser un elefante en una cristalería, ¿no? Y sin Eso ser, requiere, ojo, y aquí hay una claro, cosa que es una gran complicación y que es tener la información para poder aplicar las regulaciones, pero no violar la privacidad de las personas. Si claro. la gran demanda de estas criptomonedas es que es todo anónimo, podríamos un día juntarnos a hablar Bueno, eso va a ser especialmente del tema de criptomonedas. sí, otra conversación. Oye, José Gregorio, bueno, seguramente se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero la idea era aprovechar tu expertise de economista con mucha trayectoria para tener una visión de lo que está pasando. Yo creo que fue un buen barniz, pero quedamos pendientes conversaciones más específicas. Ningún problema, encantado de conversar contigo, que ojalá nos vean y no latear mucho, por eso también es prudente ponerle cota a esto. Así que Así es. cualquier Que otra vez tengas seguimos muy, conversando. que tengas muy buen día. Chao. Mucho gusto haber hablado contigo, Federico, y saludo a todos, que estén muy bien.